Hola, hoy vamos a hablar de cómo logramos que las otras personas nos hagan daño o nos hagan bien. José Manuel, vamos a hablar de una expresión psicoanalítica que creó una psicoanalista inglesa que se llama Melanie Klein. Se llama la identificación proyectiva. Sí, de hecho es una autora con un vasto recorrido y tiene términos que pueden ser muy bizarros, pero tiene una historia interesante y conceptos para mencionar. Y una autora no tan conocida en el campo psicoanalítico porque la preeminencia generalmente la han tenido dos grandes hombres, el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y por estos lados el francés Jacques Lacan, que es el psicoanálisis, digamos, que se ha impuesto desde Francia para América Latina y el Caribe prácticamente. Igual la idea es sacar de todo autor sus conceptos que logren tener como mayor operatividad, ¿cierto? Aunque Melanie Klein tiene un lenguaje bizarro, creo que de pronto estás de acuerdo con eso, uno se siente leyendo una novela gore. Completamente. Ella tiene una serie de conceptos que aplican bastante para entender las relaciones humanas en general. ¿Y por qué vamos a hablar de la identificación proyectiva, José Manuel? Muy buena pregunta. Por lo general no percibimos toda la gama de colores, de luces, de sonidos, de objetos, pero aún así fantaseamos que sí logramos reconocer y ver al otro tal como es. Yo me pregunto, Hermis, ¿realmente vemos a los otros tal como son? No nos vemos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad, o sea, la conciencia es tan limitada. Una metáfora de la conciencia la da Jorge Restrepo Correa y es como un cucuyo, como algo pequeñito que primero alumbra muy pequeñito en medio de una oscuridad y aparece y desaparece. Entonces la conciencia de sí es escasa, y de igual manera la conciencia respecto de los diferentes mundos u universos. Okay. Si ya es complicado vernos, ahora mucho más ver el otro tal como es. Quizá lo vemos como podemos verlo. Exactamente, digamos que eso es lo que descubrió Melanie Klein. Hay dos clases de identificación proyectiva. Empecemos como por esa que es donde ella más trabajó, que se llama la identificación proyectiva patológica. Consiste en la fantasía omnipotente de que partes no deseadas de la personalidad y de los objetos internos pueden ser disociadas, proyectadas y controladas en el objeto en el cual se proyecta. ¿Eso en cristiano cómo es? En cristiano eso quiere decir que hay un montón de cosas que vivimos como cualidades de los otros, defectos, virtudes, gestos, que realmente tienen que ver con cómo esas imágenes del otro las proyectamos en esos otros y tratamos de que actúen esos otros como esas imágenes que tenemos internamente. Imágenes de personas persecutorias, controladoras, despectivas, pero muchas veces eso en la realidad no está apareciendo. Una de dos, vamos y lo buscamos a partir de ese mundo interno o tratamos de que se produzca en el otro, que el otro sienta como nuestras imágenes internas, que el otro piense, viva, ¿cierto? Entonces hay muchos ejemplos en la cotidianidad, de pronto tú conoces más y podrías ampliar un poco Pero digamos lo siguiente, José Manuel, y es que lo que generalmente las personas conocen, seguro quienes nos están viendo y escuchando, es solamente la identificación, ¿cierto? O la proyección. Y básicamente la proyección es lo que la gente más asimila respecto a esto, y es que se dice, uno mira en los otros asuntos de sí que no acepta, ¿cierto? Que es como lo cotidiano, lo coloquial en esto. En cambio, la identificación proyectiva tiene otro elemento más poderoso, más allá de la proyección, y es que uno pone en el otro asuntos que no acepta de sí y hace cosas inconscientemente para que el otro actúe acorde a eso que uno se imagina. Entonces, si uno no acepta, por ejemplo, el odio, su capacidad destructiva, lo pone en el otro, y al colocarlo en el otro uno siente que ya no es uno, que uno es un alma bendita de Dios, un ser angelical, un ser que no es de este planeta, virtuoso, que es pura virtud, y que todo lo que pisa este planeta Tierra es perverso, es malo, me quiere hacer Podríamos daño. decir entonces que la función principalmente de esta proyección es
liberarse de aspectos desagradables para uno no sentirlos dentro y tenerlos afuera, localizados de manera más controlable, y uno se siente más tranquilo. Pero incluso hay una autora italiana, no sé si recuerdas un artículo que es una investigación teórica del concepto, ahorita no recuerdo el apellido de ella nombra que este mecanismo vela por también, digamos, afrontar el hecho de que estamos separados unos de otros. Entonces, a través de proyectar, yo siento que el otro hace parte de mí, que el otro siente conmigo, ¿cierto? Entonces, proyectar inconscientemente hace parte de devolvernos como a esa situación donde estamos adheridos a los otros, y eso muchas veces no se controla, ¿cierto? Como tú bien lo dices. Y desde ahí podría sacarse lo que más adelante introdujo Melanie Klein, es una perspectiva sana de la identificación proyectiva, porque no solamente es colocar aspectos negativos de sí en el otro para zafarse de ellos, sino también poder colocar aspectos positivos. Mira lo que dice este texto respecto a la identificación proyectiva sana, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahorita. Dice un proceso que es un proceso normal de la vida psíquica que interviene en el vínculo de empatía con las demás personas. Es decir, es proyectar partes buenas de la propia persona en los demás. Melanie Klein, por ejemplo, consideraba a José Manuel que la identificación proyectiva es esencial para el desarrollo de las buenas relaciones con las personas, en tanto, por ejemplo, es la base de la comunicación. Ok, y ella, creo que ese texto se llama Comentarios sobre mecanismos esquizoides, ¿cierto? Porque uno solo piensa que se proyecta lo malo, y entonces uno piensa ver a los otros como personas que juzgan, que persiguen, pero son partes de uno colocadas allá. Pero tú me estás planteando que también las cosas buenas muchas veces se colocan afuera. Imagino yo, son los motores de admiración, de idealización. Es que es el otro el que puede, no yo. Es el otro el que logra, no yo. Es el otro el que sabe y no yo. Y de manera paradójica, aunque eso fortalece vínculo, también genera ciertos motores de uno conectar a veces bien, a veces excesivamente con los otros, ¿cierto? Como depender a veces de ciertas figuras, porque son aspectos positivos proyectados. Sí, que luego no se sienten como propios. Exacto. Pero también esos aspectos positivos de sí facilitan. Por ejemplo, para Melanie Klein es la base de la empatía, la identificación proyectiva. Y confiar. Sí, exactamente. Incluso para ser terapeuta se necesita identificación proyectiva. Mira, a mí me llamó mucho la atención una parte de este texto de la italiana que ahorita se los ponemos aquí debajo, donde ella dice, el analista, digamos, más que prestarse a ser objeto de la proyección, él presta una sordera, es decir, él escapa a esa proyección para tratar, digamos, de leerla. El autor de esto es Bion, que es otro psicoanalista, y él dice, el analista de alguna manera se desmarca, ¿sí? Rompe el circuito de proyección y repetición para que esos pacientes sepan qué proyectan, qué identifican, etcétera, etcétera. Porque al igual que nosotros no vemos a las personas tal como son, pues obviamente los pacientes tampoco ven a su analista como es en su realidad, lo fantasean, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Eso es. Entonces, como para que vamos terminando, José Manuel, miremos qué dice concretamente el texto al respecto. Dice que la identificación proyectiva saludable es la base de la empatía y es absolutamente necesario que uno se coloque en el lugar del otro solo a través de la identificación proyectiva, que es la que permite comprender sentimientos, conductas, actitudes, reacciones del otro, e incluso es lo que hacemos en nuestro trabajo habitual como terapeutas y lo que ocurre en toda relación humana. Eso quiere decir que hay que lidiar con más naturalidad frente a ese sesgo que nos compone, ¿cierto? La otra vez hablando contigo yo decía, parte fundamental de los vínculos es revelar ese tipo de imágenes positivas o persecutorias, esa historia, porque como dice por ahí el profeta, la verdad os hará libres. Es como decirle al otro, mi mapa de relaciones objetales es este, mis sufrimientos son estos, mis temores y lo que suelo admirar es esto, ¿cierto? Entonces por eso ese tiro de la verdad os hará libre tiene que ver con cómo al conocer ese mapa de imágenes, pues obviamente alguien al frente como arquitecto, como oyente de eso, logra
digamos, tejer algo como con mayor agilidad, ¿cierto? En conclusión, José Manuel, en este diálogo herético nos comienza a quedar claro que las relaciones interpersonales no son tan objetivas, ¿cierto? Definitivamente estamos así. Y que está mediado por mecanismos internos, ¿cierto? Que permiten ver en el otro aspectos positivos o negativos de sí, y que incluso más potentemente llevan a que uno actúe inconscientemente para que esa imagen que uno tiene de la otra edad se confirme a través de actos. En definitiva, nosotros cargamos con nuestros propios perseguidores y salvadores. Un abrazo. Nos vemos en el próximo diálogo herético.